El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio, ¿qué cosa? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta noche vamos a ver las instrucciones de Jesús para los que le sirven. Y el primer punto que vamos a ver es: Jesús envió a sus 12 discípulos con una orden específica. Por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes eran los gentiles? Gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Por ejemplo, ¿usted es un gentil? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque no es judío. Entonces, gentiles eran todas las personas que no son judíos. Y Jesús le dice: por camino de gentiles no vayáis. Le quiere decir a todos aquellos que no son judíos, no vayáis. Porque a estos 12 les estaba dando una comisión y les estaba explicando a qué gente debían ir. Le dice también: y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Era otro grupo, hermanos, que no eran judíos puros. Entonces, otro grupo de personas. Le dice: por camino de samaritanos, en ciudad de samaritanos no entréis. Jesús escoge sus discípulos y les dice a qué personas tienen que ir. Y le dice: sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, antes de dar estas palabras, Jesús había estado mirando a las multitudes. Y dice la palabra que vio a las multitudes y Jesús se compadeció de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Otra versión dice: estaban agotadas y estaban abatidas, como alguien que no tiene quien las dirija. Las ovejas sin pastor se agotan. ¿Sabe por qué? Porque andan buscando qué comer y no encuentran. En cambio, que si tienen un pastor, ese pastor las guía a pastos donde ellas pueden alimentarse. Entonces, las ovejas sin pastor andan agotadas porque no encuentran comida. Van a un lugar, van a otro y no encuentran comida. Entonces se agotan y andan abatidas porque andan con temor, andan asustadas. ¿Por qué cree que usted que las ovejas sin pastor andan asustadas? Porque no tiene quien las defienda, porque no tienen pastor. Y dice la palabra que el pastor tiene su vara y tiene su callado. Y con esa vara las corrige y con el callado las ayuda. Que si la ovejita se está resbalando por una pendiente, con ese callado el pastor coge y la ala y la saca de allí. Entonces la oveja que tiene pastor está protegida, está cuidada y está alimentada. Pero Jesús vio la multitud, dice, como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque esa multitud a la que Jesús estaba viendo eran los judíos, que todavía no lo conocían a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces Jesús les dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién los está mandando? A aquellos que no lo conocían y por lo tanto vivían en la esclavitud del pecado. Vivían
como títeres de Satanás. El hombre que no tiene a Cristo vive como un títere de Satanás. Es esclavo, no es libre. Tiene un dueño. ¿Cuál es su dueño? Satanás. Entonces vive como una oveja perdida, desamparada. Jesús le dice, vayan a ellos. Pero esto no significa que Jesús solo se preocupó de las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino en otra ocasión Jesús llamó al apóstol Pablo para enviarlo a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Pero a estos 12 Jesús le dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A estos 12 Jesús los comisionó a esto. Mire, ¿saben lo que aprendemos de aquí, hermanos? Cuando Dios llama a sus hijos para que vayan a servirle, siempre nos muestra a qué clase de personas quiere que le sirvamos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? En este caso, Jesús le mostró a los 12 que vayan a un grupo de personas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el caso del apóstol Pablo, le dijo, quiero que hables de mí a los gentiles. ¿Qué significa? Que Pablo debía salir de Jerusalén, debía salir del pueblo de Israel e irse. Por eso Pablo se fue a Asia Menor, y llegó a lugares como Galacia, como Corinto, como Éfeso, que no son judíos, que son gentiles. Pablo llegó a predicar a todos estos lugares. En estos tiempos, ese lugar llamado Galacia es lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Pablo predicó en todo ese sector en obediencia al llamado del Señor. Entonces vemos, hermanos, Dios cuando nos llama a servir nos muestra un lugar o una gente específica. Puede ser un pueblo o nación, puede ser un grupo de determinada edad. Por ejemplo, quizás usted esté sintiendo una carga, un amor por los jóvenes. Eso significa que Dios está poniendo eso para que trabaje con jóvenes. O puede ser que usted sienta un dolor en su corazón y le da tristeza a los niños que no conocen de Cristo. Y Dios está tratando con su corazón y le está diciendo, así como les dijo a los 12 discípulos, ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios te dice, ve y discípulame esos niños. O te dice, ve y discípulame esos jóvenes. También puede ser que Dios ponga en su corazón el trabajo con ancianos. Tantos ancianos que no conocen de Cristo y ya están muy ancianos que están a punto de morir. ¿Quién les está predicando? Jesús nos enseña, Jesús nos muestra. Amén. ¿A cuánto les ha mostrado el Señor? Y a algunos ya les ha mostrado con qué clase de personas o a qué persona debe ir. Quizás a otros todavía no, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor nos muestre. Puede ser un grupo de personas de determinada raza en su propio país. ¿Quiénes, por ejemplo, son grupos de personas fuertes o grandes grupos de personas que hay aquí en Ecuador? Los chinos. ¿No han visto ustedes cuántos chifas hay? Nos vamos a comer en un chifa. ¿Quién está detrás de un chifa? Generalmente un chino. Hay grupos grandes de chinos. Nos vamos a la bahía, esos almacenes que quedan por Avenida Olmedo. ¿Quiénes están allí? Los chinos. De pronto Dios pone en su corazón, ve y háblale a los chinos. No tiene que ni viajar a China, ahí los tiene. Puede ser otro grupo de determinada raza aquí, por ejemplo, los colombianos. A veces les tenemos miedo a algunos colombianos, ¿no? Tantas noticias que salen. Pero usted cree, esos colombianos necesitan de Cristo. Necesitan.
Y yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos muestra o nos va a mostrar, ve a tal grupo de personas. Puede ser de determinada clase social. De determinada clase social, que Dios pone en su corazón trabajar con los niños pobres, los niños que andan pidiendo plata en la calle, esos niños que cuando uno va en el carro están queriendo limpiar los parabrisas y pidiendo dinero. Esos niños, muchos de esos niños no conocen a Cristo y Dios está poniendo en su corazón, así como puso en los 12 discípulos y les dijo: ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De pronto Dios te está diciendo: ve a los niños perdidos que piden dinero en la casa de Guayaquil. Cuando yo sentí que Dios me llamó a servirle, yo no sabía qué, pero yo anduve probando con los niños, con los jóvenes, con las damas, con todo el mundo andaba probando, pero yo quería servir en todos lados. Pero cuando me gradué en el seminario, yo empecé a sentir una carga por el grupo de personas que salía a otras ciudades a predicar el evangelio, y en especial por el hombre o la mujer que lideraba ese trabajo. Y yo sentía una carga por ellos. Y Dios me puso allí que empiece a trabajar con 7 pastores de iglesias filiales. Y yo sentí una carga por esos pastores y por esas pastoras, eran 7. Y yo no tenía cómo ayudar, pero yo sentí una carga. Yo sabía que Dios me había llamado para ayudar en ese ministerio. ¿Sí me voy a entender? Puede ser un grupo de personas, puede ser, por ejemplo, un grupo de pastores, o puede ser un grupo de maestros, amén, o pueden ser los músicos. Usted siente, Dios me ha puesto una carga a mí por estos músicos. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Es que Dios quiere que usted haga algo en beneficio de su vida espiritual, de su vida personal, por ellos. O puede ser, hermanos, un grupo de niños en la iglesia, un grupo de maestros, yo no sé, pero hay un grupo de personas a las que Dios nos ha llamado a servirle. Amén. Quizás sea ese grupo de personas dentro de la iglesia, dentro de tu casa, yo no sé. O puede ser también grupos marginados de la sociedad. Hay casos como, por ejemplo, los presos, los enfermos de SIDA, los enfermos de cáncer, los drogadictos, los homosexuales. Yo aquí siempre escucho a los hermanos que me dicen: pastora, Dios me ha llamado a trabajar con los niños, gloria a Dios. Pastora, Dios me ha llamado a trabajar con los mendigos. Yo digo, gloria a Dios, pero hasta aquí nadie me ha dicho: pastora, Dios me ha llamado a trabajar con los homosexuales, a hablarles a ellos. ¿Qué? ¿Dios no los ama a los homosexuales? Sí, Dios los ama. ¿A quién Dios estará llamando a trabajar con ese grupo de personas? Los sordos, los ciegos. Hay diferentes grupos de personas, hermanos. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios a ti te ha dicho algo. Ve a tales personas y predícales mi palabra. Sírveles predicando el evangelio. Amén. Ese es el primer punto que quería tratar con ustedes. El segundo punto y la segunda instrucción que encontramos en este pasaje bíblico es que Jesús envió a sus discípulos con un mensaje específico. Vamos a ver Mateo 10 del 7 al 8. Yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Primero le dice la gente a la que les va a servir. Segundo, le dice el mensaje que tiene que dar. Cuando vayas, predica. ¿Qué significa predicar, hermanos? La predicación es la proclamación pública del cristianismo al mundo no cristiano.
Eso era lo que le quería decir. Proclama el cristianismo en el mundo no cristiano. Los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, es el mundo no cristiano. ¿Por qué? Porque ellos no conocían la verdad de Cristo. Entonces le dice, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje que nosotros debemos dar en este tiempo es este: el reino de los cielos se ha acercado. Es una pena, hermanos, pero en este tiempo hay muchos que dicen, yo soy discípulo y voy a predicar, pero no predican el mensaje del reino, sino que predican su propio mensaje. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no estudiamos la palabra del Señor. Nosotros tenemos que dar el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado, hermanos? ¿Sabe lo que significa el reino de los cielos se ha acercado? Predicar el reino de los cielos es predicar a Cristo. Es predicar su nacimiento, su muerte y su resurrección. Usted se sabe bien eso y lo comparte. Usted está predicando el reino de los cielos. Porque mientras Jesús no venía, mientras Jesús no daba su vida por nosotros, todo el mundo vivía sumido en tinieblas. Satanás tenía las llaves, tenía el control. Pero cuando Cristo murió y Cristo resucitó, los que le decimos, yo te acepto, Cristo, como mi Señor, ya nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo le quitó las llaves. Ahora, ¿quién es nuestro Señor? ¿Cómo se llama? Jesucristo. En este lugar de aquí está el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. En este lugar no reina Satanás, porque Satanás ya no es el amo y Señor de nuestras vidas. El amo y Señor se llama Jesucristo. Ese es el mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dejó bien en claro lo que Él quería que nosotros comuniquemos y enseñemos. Pero ¿qué más debían hacer los discípulos como parte del mensaje? Porque nosotros tenemos que predicar este mensaje. Pero aparte de predicar, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué dice ese versículo? Sanad a los enfermos. Sanad a los enfermos. Si usted va a predicar y alguien está enfermo, ore por ese enfermo. ¿Quién lo va a sanar? Dios. Dios. Usted solo tiene que orar. Usted nada más que el instrumento, Dios lo va a sanar. Amén. Dice, resucitad a los muertos. Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él resucitó a los muertos. Y en este tiempo nosotros tenemos la esperanza que también vamos a resucitar. Y si nosotros venimos a Cristo, hermanos, en el momento en el que venimos a Cristo, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero venimos a Cristo, nuestra vida ya no está muerta, cobra vida. Y si estamos en obediencia y si estamos en una comunión íntima con Dios, hermanos, nosotros estamos continuamente en un avivamiento. Amén. Estamos en un avivamiento. El que no está en un avivamiento es el que vive en pecado. El que no está en un avivamiento es el que vive en desobediencia a Dios. Sanar a los leprosos significa orar por los enfermos incurables. Y mire, este mensaje de Jesucristo fue que vayamos a personas específicas, pero a orar por necesidades simultáneas. Si tiene una necesidad de oración para ser liberado. También, ¿qué más dice? Expulsar demonios. Hay gente que está atormentada por los demonios y nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. ¿Qué es lo que usted hace? Ora. Usted es un simple instrumento, pero déjese utilizar por el Señor. Amén. Pero mire lo otro que dice este versículo, bien bonito, mire. Dice, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia.
De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo que nosotros lo recibimos, nosotros no podemos ir, por ejemplo, al hospital de Solca a orar por una persona con cáncer. Yo no puedo ir si alguien tiene cáncer y decirle, oye, te voy a orar y Dios te va a sanar, pero este milagro te cuesta $100. Si quieres te oro y si no, no, me voy. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué dice la Biblia? Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Significa que lo recibiste y ¿qué es dar de gracia? O sea que no te costó. ¿Cuánto te costó la salvación? Entonces tienes que darla así. ¿Cuánto te costó que seas sano? Si Dios te sanó, no te costó nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Yo sí he oído, hermanos, de ciertos hermanos que a veces van y ponen una tarifa. Ya estamos a veces como religiosos. Yo he oído, yo no sé, yo no asistí cuando era pequeña a otra iglesia, pero yo he oído que hay una iglesia que cobra por una misa, ¿no? Y cobran por otra misa. Y decía el otro día a mi esposo que a veces hay algunos hermanos que están así también, ¿no? Cobran por los milagros y eso es pecado. Hubo un cierto mago ahí en los tiempos del apóstol Pablo que quería que le den ese poder, decía, dame ese poder, porque él quería también sanar para cobrar, él quería hacer negocio. Y eso no está bien. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, significa que debemos orar por los enfermos sin estar cobrando nada. Amén. Si esa persona quiere bendecirle con una buena comida, después de que se sana por en agradecimiento a Dios, porque usted fue simplemente un instrumento, eso es cuestión de esa persona, pero no porque nosotros estamos, oye, yo te oré, tienes que invitarme una comida. Oye, yo te oré. Algunos dicen, ya cáete con el seco de pollo. No, hermanos, no está bien. Ni tampoco para ir a predicar a otro lugar. Si me da una ofrenda voy, si no me dan no voy. No, lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. Que Dios sabe cómo te bendice. No es que Dios no va a utilizar, Dios va a utilizar medios para bendecirnos, pero nosotros no andamos pidiendo al hombre. ¿A quién le pedimos? A Dios. ¿A quién le pedimos? A Dios. Ni insinuando, porque eso no está bien. De gracia recibisteis, dadlo de gracia, dice la Biblia. Ahora, quizás algunos me van a decir, ay, pastora, y entonces las personas que trabajan a tiempo completo, ¿cómo hacen? No tiene que pedir, Dios le va a dar. Y vamos a ver que Jesús da hasta para esto unas instrucciones en la última parte de este pasaje bíblico. Tercer punto que vemos en esta noche es, Jesús enseñó a sus discípulos la manera de cómo se sustentarían. Veamos los versículos del 9 en adelante. No os proveáis de oro, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. ¿Y saben lo que es una alforja? Dice, no proveáis de una alforja para el camino. Una alforja era como un bolsito, ¿no? Entonces algunos tenían la costumbre en el tiempo de los judíos, algunos un poquito desordenados, ¿no?, de cargar una alforja en el camino para con eso andar pidiendo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. No os proveáis de alforja en el camino. O sea, lo que le quiere decir es, no tienen que andar pidiendo una limosna en el camino. Eso es lo que quiere decirle. Entonces, y dice, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué le quiere decir aquí Jesús? Quiere decirle que el que trabaja en la obra del Señor es digno de que sea
alimentado. El Señor se encargará de proveer el sustento a aquellos que van llevando el mensaje del reino de los cielos. El Señor se encargará de darle a las personas que Jesús ha llamado. ¿Cuántos lo creen? Dios se encarga, hermanos, y Él tiene sus maneras. En este tiempo, ¿cuál era la manera? Dice el versículo bíblico, mire, según esta costumbre, cultura y tiempo, ¿cuál era la manera? Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. En Israel tenían la costumbre, los forasteros, la gente que llegaba a un pueblo y no tenía casa, en ese pueblo llegaba, dice que había la costumbre de que se sienten en las plazas. Entonces ahí la gente ya sabía que el que estaba ahí en la plaza, ese era una persona que no tenía casa, que necesitaba hospedaje. Entonces la gente, era una costumbre ahí, en su cultura, eran muy hospedadoras. Entonces se le acercaban a ellos y le decían que venga a su casa. Entonces dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. ¿Qué significa sea digno? O sea, que no cualquiera que le va a decir venga y va a ir tampoco, sino una persona que sea responsable, una persona que sea de una buena manera de vivir, que tenga temor a Dios también. No conocían a Cristo, pero algunos sí conocían la ley de Dios. Entonces le dice, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, hasta que salgáis de esa ciudad. No le dice aquí Jesús, ándate a esa casa y estate por un tiempo. Y si por otra te brindan aquí te brindaron pollo, acá te brindan pavo, saltas de aquí y te vas para allá. No ande brincando de casa en casa, le quiere decir. Quédate en ese lugar donde te recibieron hasta que salgas. Mire, hasta aquí Dios nos enseña a no ser brinquillos. ¿Sí se da cuenta? Hasta aquí. A veces hay hermanos brinquillos. Andan en una iglesia, andan en otra y andan en otra. Tenemos que aprender a ser más ordenaditos, ¿no? Dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si ellos recibían a los predicadores y ellos aceptaban el mensaje de salvación, ¿qué mensaje traían estos predicadores? Un mensaje de salvación, pero un mensaje que les daba paz. Paz. Paz viene de la palabra shalom en hebreo. Y shalom significa no solamente paz, significa salud, significa libertad. Entonces, si ellos llevaban ese mensaje a esa casa y ellos respondían aceptando ese mensaje, entonces dice, la paz de Dios reposará sobre esa gente. Pero si no, la paz de Dios regresará a los que llevaban el mensaje y mejor no debían estar ahí. Y mire lo que dice el siguiente versículo, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si alguien en esa casa, él llegaba, los predicadores, y no los querían recibir, dice, mejor salgan. Y cuando salgan, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Por qué? Porque hasta ese polvo que se les había pegado era maligno. No me vayan a entender mal la palabra maligno. Era malo porque ellos no querían aceptar a Cristo. Entonces sus vidas no iban a cambiar por nada. Dice, aún sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que en el día del juicio final, el castigo para esas personas
iba a ser más terrible que el castigo que tuvo Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe por qué fue castigada Sodoma y Gomorra? Porque eran dos ciudades terriblemente paganas, donde había mucho pecado, y fueron destruidas por fuego. Y fue horrible esa destrucción según lo que cuenta la Biblia, pero dice que las personas que no aceptan este mensaje, las personas que rechazan, bueno, les predicamos una vez, 2 veces. Yo les digo a los hermanos que con los que estamos trabajando con el proyecto Felipe, vaya una vez, vaya 2 veces, vaya 3. Termine de hacer el estudio del libro de Juan. Avancemos hasta hacia la meta 1. Pero si ya no quieren, déjelo y salga y busque otra persona. Pero nosotros hemos cumplido. Hemos cumplido. El problema es cuando nosotros no cumplimos y no obedecemos este mandato. Jesús nos manda a hacer esta labor, hermanos. Habrán personas con amor que nos recibirán, pero también habrán personas que no nos van a querer recibir. Hermanos, Jesús cuando le dice el obrero es digno de su salario, quiere decirle a aquellos que nos hemos dedicado a servirle al Señor a tiempo completo, que no debemos de temer, porque nuestras necesidades serán satisfechas por la provisión de Él. Amén. A veces el temor detiene al hombre o a la mujer que ha sido llamado por Dios. Pero ese temor se vence con la confianza en Dios para proveer todas nuestras necesidades. Dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Y Dios provee. Cuando un hombre decide, yo voy a servirle a tiempo completo, y le dice, yo voy a servirte a ti, Señor, Él proveerá. Amén. Él se halla a sus medios. El problema es pensar en depender de otra persona o depender de una institución o depender, no. Nosotros tenemos que pensar que dependemos de Dios y en Él está nuestra confianza. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.